nuestro invitado, el doctor en Ciencias Políticas, que es nuestro invitado de hoy del clan de los Urribarri. Los Urribarri son unas personas que han tenido éxitos cada uno en su especialidad. Mira, Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Claro, te reitero mi agradecimiento, porque uno tiene que agradecerle a los medios de comunicación que le den la posibilidad de poder divulgar las ideas y la producción, ¿no? Para los efectos de una buena información ante un sistema político totalmente desestabilizado, donde, bueno, la era de la digital, lo que te hace la fabricación en serie de bulos, el fact news de la posverdad, que tanto desorienta y desinforma a la colectividad, de manera pues que te reitero mi agradecimiento por estar en tu programa. No se oye, ¿ah? No se oye, Juan Carlos. Ahora sí, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí. El tema es el siguiente, lo que quería consultar contigo. En el mundo hay en este momento una especie de ola hacia la derecha, pero no son partidos de derecha, son líderes de derecha populista que tienen un partido, que probablemente el partido es de ellos, son dueños del partido. En Venezuela hay una tradición del hombre a caballo que lo escribió perfectamente en el cesarismo democrático Laureano Vallenilla. Tú ayer escribiste a favor de la existencia de los partidos. Mucha de nuestra audiencia, estoy seguro que tiene una desconfianza plena a la mayoría de los partidos políticos. Y yo quisiera que tú, con tu pedagogía de profesor universitario y de especialista en el área, nos dieses una clase magistral, bien pedagógica, sobre el por qué, en tu opinión, los partidos políticos son imprescindibles en cierta medida para el funcionamiento del sistema democrático. Sí, Juan Carlos, siempre que asisto a estos programas, siempre va por delante aquello que lo que vamos a decir no es una carga subjetiva, no es un secuestro amigdalar que me produce un estado emocional para yo poder decir unas cosas que a mí me parecen y que no tienen ningún consenso, ¿no? Desde el punto de vista académico. Siempre en estos programas decimos lo que nos indica la academia y también lo que nos indica la real política, ¿no? Porque es en el campo de los acontecimientos donde tú puedes ponderar y lo que es, fíjate, el conocimiento científico se fundamenta de lo que son las actuaciones de los actores políticos en ciencia política, me refiero. ¿Me entiendes eso? Entonces, debido a eso, tú haces una investigación y lo conviertes en ciencia y lo llevas a la academia, de manera que, por supuesto que debe haber, como en toda investigación, un margen de error. Cada caso es atípico, el contexto generalmente es diferente y eso te puede modificar algunos escenarios que puedes prever, de manera que no hay exactitud, pero por lo menos estamos más cerca de lo que es la verdad, porque son estudios de casos de la política comparada que hay rigurosidad académica que ya es muy importante. Y me refiero a esto porque los partidos políticos son instituciones del Estado. Han sido objeto de estudio y siguen siendo objeto de estudio para los efectos del cumplimiento para lo cual fueron creados, ¿no? Ya es la hora de que nosotros establezcamos un balance de lo que han venido siendo las organizaciones políticas y de lo que ha venido siendo también una serie, por ejemplo, mi tesis doctoral versa sobre el efecto de la ingeniería electoral sobre el sistema de partidos políticos. Entonces, observamos entonces que estos 27 años
toda la reingeniería que se ha hecho en función de la destrucción de los partidos políticos. Y esto no es casual. Son instituciones del Estado que venían siendo fuertes, y si bien es cierto de que hubo un quiebre porque se agotó el modelo bipartidista por diversas razones que no vienen al caso, porque tendríamos que hacer un programa y tendríamos que estar horas explicando lo que ha sido pues lo que fue el agotamiento del sistema de partidos punto fijista, el bipartidismo de Acción Democrática, y eso te produjo una ruptura, ¿no? Una ruptura, y por esa endija se metió un nuevo sistema que permitió la fragmentación de los partidos políticos, porque hubo una manipulación para que esos efectos minimizaran lo que eran las instituciones. Y precisamente era lo que tú decías, Juan Carlos, el autoritarismo sembrado, sobre todo en América Latina, es en el mundo, ¿no? Entonces, creo que fue en programas pasados cuando yo te decía que habían dos cosas importantísimas que habían tenido un efecto muy negativo sobre América Latina, que era el clivaje de la izquierda y la derecha. Entonces, eso te fractura. Son fracturas sociopolíticas que te distancian incluso a los actores políticos del propio pueblo, porque si tú no vas con un mensaje de izquierda o derecha, ya como que acostumbraste a la gente y dices, no, este es comunista o él es capitalista, y eso te aleja demasiado de lo que es la causa final, que es la gente, que es el pueblo. El otro elemento es el autoritarismo, precisamente el excesivo presidencialismo que hay en América Latina y en el mundo, que tiende al autoritarismo, y ese autoritarismo lleva al absolutismo, que es lo que estaba pasando, o lo que está pasando en Venezuela, o por lo menos estaba pasando. Entonces, cero cosas con las instituciones políticas que son una gran fortaleza. Mire, yo todavía no conozco, con toda honestidad, yo fui militante, dirigente, me formé en un partido político, y todo lo que como dirigente o actor político en la práctica aprendí, se lo debo a ese partido político. Eso es lo que se llama la socialización, que es una de las grandes características de los partidos políticos fuertes, y que Acción Democrática y que COPE lo hacía. Pero eso, y el mismo PSUV, ¿me entiendes? Como hay que reconocer que es un partido fuerte. Pero entonces, cuando tú estableces esa gran diferencia, cuando tú apuntas a los partidos políticos porque no tienen tu misma ideología, estás destruyendo. Quiero interrumpirte allí. Quiero interrumpirte allí porque adelante. Tú me has dicho que el Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido fuerte. Yo creo que realmente, desde el punto de vista de la organización, es un partido fuerte. Pero es un partido, y hay otros partidos en Venezuela que funcionan así, pero como tocaste el tema del PSUV, es un partido donde los dirigentes no dirigen nada ni a nadie. Todo es una cacle, la cúpula arriba, que dirige todo, y nadie tiene derecho a oponerse, y el que se opone se va para afuera. Verbo Nickmer Evans y tanta gente del chavismo que hoy es de la oposición, porque mi experiencia, yo nunca milité en el PSUV, pero milité en el Quinta República, era que si tú tenías pensamiento crítico distinto en algún tema a la cúpula dominante o a la cúpula gobernante, quedabas aislado. Te aislaban y te sacaban, o te aislaban de un modo que te quedabas en un rol insignificante, como este muchacho que fue vicepresidente de Chávez, que ahora ni pita ni toca flauta porque no le hacen caso. O sea, es un partido fuerte, pero no es un check balance del poder. No tiene esa capacidad, porque todo lo decide una cúpula. Y no es el único partido venezolano. O sea, son fuertes en lo organizativo, pero son muy débiles en lo deliberativo, en su vida interna. No tienen vida interna, porque todo viene de la cúpula que gobierna.
Dame tu opinión sobre esto, por favor. Totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, porque es que ahí se suma un elemento que ha erosionado las bases que sostenían. Por eso yo digo, los partidos políticos no están muertos. Lo que se murió fue el sistema que los sostenía. Cuando los partidos políticos eran robustos, hacían formulaciones de políticas públicas, hacían la socialización, había conexión con la gente, formaban a la militancia y a sus dirigentes, había un hilo discursivo apropiado para establecer una conexión. Hoy en día eso no existe. Existen los partidos, tienes razón, los partidos fuertes en cuanto a qué, a que responden a una maquinaria gubernamental que los ha convertido en clientes. Lo que pasó con Acción Democrática y COPEI, ¿qué pasó? Que se agotó el proyecto del bipartidismo porque el clientelismo se los llevó y entonces sustituyeron lo que es la movilización por lo que es la participación. Antes los partidos políticos te invitaban a participar. Ahora, ¿qué es lo que hacen? El famoso kit de la bolsita del agua, un sandwichito, unas dolitas para que te muevas, y a veces hasta, coloquialmente lo voy a decir, un roncito para cuando te montes el autobús, vamos alegre oyendo un vallenato. Eso es movilización. Entonces los partidos políticos perdieron la capacidad de participar, es decir, se convirtieron en meras maquinarias electorales que nada más movían a la gente para que fueran a votar, siendo otro el concepto y siendo otra la estructura y el pensamiento que a esos partidos, por los cuales se formó a los partidos políticos, ¿entiendes? Para la intermediación que todos sabemos entre el Estado y la sociedad. Pero cuando se fusionó, peligrosamente se fusionó el Estado con los partidos políticos. Aquí una cosa aberrante, Juan Carlos, que se cometió en la pasada gestión del bipartidismo. Cuando tú agarraste a los secretarios generales de un partido y los convertiste en gobernadores. Allí estabas mediatizando, estabas totalmente asfixiando lo que era la razón y la esencia del partido político, que era la parte esta de la intermediación y por la cual tú hiciste campañas electorales, porque entregaste un programa hecho por los profesionales y técnicos del partido como aval para que el candidato presidencial pudiera sumar una cantidad de votos importantes que lo llevara a la presidencia. Esa es precisamente es la esencia del artículo que escribo, porque entonces hay el desanclaje sociológico. ¿Cuál es el desanclaje sociológico? Que sería lo que ellos tendrían que recuperar, anclarse sociológicamente otra vez, comenzar a socializar con la gente. Antes, mira, existían las visitas, se promovía la amistad, una hermandad de los partidos políticos que hicieron lealtades importantes y eso permitía pues la fortaleza de los partidos políticos. Ahora viene por otra cosa. Ahora, si me vas a dar un kit, vamos a ver cuál es el que me va a dar aquel y me voy con esto, ¿no? Y tiene la parte politológica, que es el desanclaje politológico o institucional, que es lo que el Estado ha hecho para destruir a los partidos políticos. Hay muchos enemigos. ¿Por qué? Porque cuando hay partidos débiles, hay autoritarismo. Entonces, hay los hombres a caballo, que siempre los nombramos, que tienen ese andamiaje colonial o esa estructura mental autoritaria que la imponen, la entronizan en los partidos políticos y cometen una debacle política. ¿Por qué? Sencillamente porque el líder autoritario se lleva al partido político el peso del liderazgo, los errores que pueda cometer. Esa maquinaria no los está aguantando, no los aguanta, lo acaban ese peso que tienen de ciertos líderes que son la gran mayoría. Y por eso la invitación a restituir la función de esos partidos políticos.
y eso quiero que me hables un poco, por favor, al retorno. Y me has dejado pensando, ¿no? En Venezuela, la izquierda, esta izquierda que dice que es de izquierda, que yo no creo que sea de izquierda, que no gobierna, tiene a su gran líder, lo llaman el comandante eterno. Pero los sectores, digamos, más pegados hacia la derecha, dicen que María Corina es la libertadora de Venezuela. Entonces estamos creando mesías como pequeños dioses invulnerables, incontestables, que tienen eso como tú sabes, el Papa que tiene en doctrina es inefable. Lo que dice el Papa en doctrina católica es la verdad y eso no lo discute nadie. Bueno, así están estos movimientos venezolanos y yo quisiera al retorno que trabajásemos el tema de, primero, el tema ideológico. Ahí, la izquierda no es una sola, la derecha no es una sola, la socialdemocracia y la democracia cristiana son unas experiencias, yo creo que son las experiencias más civilizadas que ha tenido el mundo en este momento y desde muchísimos años. Y yo quiero que nos diga cómo reconstituir partidos para la democracia, partidos donde se debata, donde la gente pueda aspirar al primer lugar si se lo gana con su liderazgo y no partidos que se convierten en compañías anónimas con un solo dueño. De eso quisiera que habláramos, porque aquí nos interesa que la gente salga con una idea de lo que deben ser los verdaderos partidos políticos y porque es necesario para lo que viene, para el fortalecimiento de la democracia. Y además, sin duda, vamos a hablar un poco de otro rol que tiene una parte de la sociedad civil que no es partidista, pero que es gremialista a todos los niveles y que necesitamos que entre en el juego a tomar posiciones. Probablemente no ejercer cargos de poder, pero sí a tomar posiciones. En un momento con el doctor en Ciencias Políticas, Julio Urribarri. Bueno, mis queridos amigos, continuamos con el politólogo Julio Urribarri. Súbelo, por favor, a pantalla. Adelante, Julio. Bueno, aquí estás. Aquí estás solito con las estrellas. Acá estamos los dos y los tres también. Bueno, hay una pregunta que dice alguien, quedó una pendiente, no, que no fue pregunta, sino una afirmación mía. El hecho de que la gente llame a Chávez el comandante eterno, ese es un jefe que será jefe para toda la vida. Y cuando la gente le dice a María Corina la libertadora, bueno, está nombrando a alguien que tiene eso que tiene el Papa, decía yo, que es lo inefable. ¿Quién se le opone a un comandante eterno? ¿Quién se le opone a un libertador? Yo creo que esas categorías políticas en las democracias ya no deberían existir, pero existen. Y preguntan acá, David Díaz, pregúntale al doctor sobre esto. Todo es una mentira. El PSV como AD son partidos fuertes, es con dinero y ese dinero es público, es decir, partidos que roban al país para hacer política. En una época, hasta Chávez, teníamos un sistema de financiamiento a los partidos políticos por parte del Consejo Nacional Electoral para tratar de evitar corrupción, cosa que nunca se logró en el pasado, pero por lo menos era un intento. Ahí tiene usted la alfombra roja, mi querido Julio Urribarri. Claro, hermano, es que cuando yo hablo de los efectos de una ingeniería electoral, por supuesto que tiene que, ¿quiénes son los que compiten? Yo a veces me dicen, no, es que la sociedad civil está muy bien, pero quienes eternamente han organizado y han invitado a la participación y a la movilización han sido los partidos políticos. Fíjate la parte esta, cuando se hace esa reingeniería en los partidos políticos y entonces comienzas tú a asfixiarlos económicamente porque antes era el Estado el que sufragaba precisamente para evitar la penetración de capitales mal habidos en la actividad política, porque son instituciones. Cuando tú miras los partidos políticos como instituciones, en esa medida te vas a dar cuenta que tienes que fortalecerlos y que tienes que darles un tratamiento totalmente distinto a lo que se les da, que son meras maquinarias electorales. Fíjate la pregunta que está haciendo el amigo,
Y si usted lanza ahorita una encuesta, con toda seguridad que los partidos sacarán 1, 2, el 3%, porque es que hubo un derrumbe en la confianza, en la confiabilidad de los actores políticos. Los partidos políticos han sido muy nobles porque han aguantado cualquier cantidad de desviación que los actores políticos hicieron y que se le encaramaron arriba a los partidos políticos para sus apetencias y sus proyectos personales. O sea, son organizaciones nobles que aún pueden ser recuperables, pero no son los partidos políticos en su esencia, al contrario, son instituciones que te dan institucionalidad, son instituciones que fortalecen la democracia, y en la medida que tú le des un tratamiento de ese tipo institucional, como se la das incluso a los poderes públicos, ¿no? A los 3 y más 2 poderes, a los 5 poderes, así tienes que hacer con los partidos políticos, porque ahí es donde reside realmente lo que es la soberanía, o por lo menos fueron creados para eso. Es algo que tenemos que ponderar, cuando hay partidos débiles, o sea, hay caudillos, porque como explicaba anteriormente, el peso del caudillo se lleva por delante las estructuras de los partidos políticos, y eso es grave para la democracia. Cuando tengamos instituciones fuertes y partidos fuertes, esa es la dosis exacta para tú combatir el autoritarismo. ¿Por qué el autoritarismo actúa en función de destruir las instituciones que soportan a la democracia? Precisamente porque son elementos de poder, en este caso los partidos políticos, que se conectan con las sociedades. Hoy en día no está así, y es el llamado que se hace a quienes dirigen los partidos políticos, que construyan verdaderas organizaciones democráticas que conecten con la sociedad. Y no es que volvamos a los partidos del siglo XX, no, estamos en el siglo XXI, estamos en la era de la digitalización, y hay herramientas de conexión muy importantes para que los activistas y los actores políticos puedan llevar su mensaje, porque ese es otro dilema frente al cual estamos, y que pudiera en un momento incidir en lo que es la fortaleza de los partidos políticos, que es la presencialidad. Entonces tú tienes los influencers. Mira, hay dirigentes y actores políticos que yo los observo y digo, señor, debe estar de influencer, ¿entiendes? No debe estar en una organización tan seria como son los partidos políticos, y para que utilice las herramientas de posicionamiento de esas figuras individualistas que tienen proyectos personales a través de las redes, ¿no? Hasta eso tienen los partidos, una disciplina establecida a la cual tú tienes que someterte, pero no la disciplina aquella de que tú agarras y le das con un mazo a aquel que está progresando y a aquel que se está formando. Y tú decías, bueno, ¿cómo hacer organizaciones realmente fuertes? ¿Cómo fortalecer a los partidos políticos? Capacita al el liderazgo emergente. Mira, yo he dictado 3 conferencias. Una la dicté en Acción Democrática, un partido noble que se resiste a morir. La dicté en un Nuevo Tiempo. Nuevo Tiempo tiene un potencial importantísimo, y me sorprende cuando veo a Unión y Cambio, ¿no? Que yo decía, bueno, ¿de dónde salió? Mira, muchachos jóvenes que hacían unas preguntas tan aleccionadoras. Yo hice o conecto con mi mensaje, que yo creo que es la fortaleza de los partidos políticos, pero también aprendí de unos muchachos que estaban allí, que son nativos digitales, que son de la generación Y, pero que te dan lecciones increíbles. Entonces, ¿qué están esperando los partidos políticos para, decía Enrique Dussel, ¿no? Uno de los importantes hombres un hombre de izquierda, realmente que combate el eurocentrismo y cree mucho en América Latina, el argentino, mexicano y argentino. Y entonces él decía, los partidos políticos es una cuna de sueños,
Y realmente, y entonces yo me ubiqué cuando tenía 14, 15, 16 años, cuando comencé a soñar en Acción Democrática y los sueños porque no basta con soñar, sino con que tú ejecutes también esos sueños. Y yo fui diputado, yo fui 2 veces concejal, y eso me lo dio un partido político, y había una disciplina que si tú te estabas desviando de los intereses realmente desde el aspecto social, porque ahora lo que hay es el liderazgo servido, y que no existe el liderazgo servidor, y ahí por eso yo hablo del anclaje sociológico que se ha perdido, porque no hay ya contacto con la gente, no existe la conexión de los partidos políticos, y desde ese aspecto no quiere decir que regresemos a los partidos del siglo XX, pero que sí conectemos con lo del siglo XXI para los efectos de que recuperen su credibilidad, porque los partidos siguen siendo el arma poderosa, precisamente es lo que te digo. Tú quieres frenar el autoritarismo, dale dosis importantes de fortaleza a las instituciones partidistas para que estos autoritaristas se sometan a lo que es una institución. Mira, los partidos políticos... Termina la idea, Carlos, pero quisiera dejarte ya una pregunta que me quedó pendiente desde el segmento pasado, que es el tema de la sociedad civil. La sociedad civil es otro de los check balances. Estaba pensando ahorita en la doctrina de Norberto Ceresole, que fue con la que inició Chávez más o menos en el 2003, el gobierno, que era esa línea líder fuerte, carismático, fuerzas armadas como soporte institucional y pueblo movilizado para legitimar. Pero eso no era una democracia, eso es una estructura sentada sobre las bayonetas, decía Napoleón, que se sentó durante mucho tiempo sobre las bayonetas. Yo quisiera que al retorno hablemos de cómo la sociedad civil, ahora la no política, puede servir también como elemento capitalizador de los deseos, de los anhelos de la gente, pero también tener instancias decisorias que influyan en el poder, que el poder no sea una isla donde están unos personajes allí decidiendo todo lo que ellos quieran decidir sobre el país y el resto en calidad de observadores. ¿Cómo fortalecer a la sociedad civil para que deje de ser, voy a utilizar un término coloquial, mirón de palo, para que deje de ser un mirón de palo en todo esto? Vamos con nuestra compañera Evelyn Carlos. Queridos amigos, vamos nuevamente. Continuemos, súbeme a pantalla. Continuemos con Julio, porque queda ya como un cierre de esta interesante entrevista. Julio creo que se movió un momento. Vamos a esperar que retorne a su silla de trabajo, a su mesa de trabajo, porque quisiera debatir con él o preguntar o consultar sobre el tema de la sociedad civil. La sociedad civil venezolana en un momento era tan fuerte que cuando los partidos quedaron pulverizados, dice María José Pérez, fue la sociedad civil quien encaró el problema. Claro, finalmente metió la pata hasta el final con el golpe de Estado de Pedro Carbón Estanga, pero hubo una sociedad civil que asumiera el reto de dirigir la sociedad en tanto la debilidad de los partidos. Entonces ya está Julio nuevamente con nosotros y quería que nos comentaras un poco sobre la sociedad civil no política, porque los partidos políticos son parte de la sociedad civil, pero estamos hablando de la sociedad civil no política, sino la gremialista, la que se organiza desde los sindicatos hasta los gremios profesionales. Juan Carlos, ¿cuál era la estructura de los partidos políticos? Yo les quiero decir que yo no los estoy invitando a que regresemos a la Acción Democrática del siglo XX, ni que regresemos al COPEI del siglo XX, nada de eso. Pero fíjate por dónde y por qué fueron fuertes y por qué tenían fortaleza estos partidos políticos. Allí había Secretaría de Profesionales y Técnicos, allá había Secretaría Sindical, allá había Secretaría de Asuntos Empresariales, allá había una Secretaría Juvenil, es decir, toda una estructura de conexión con lo que era la propia sociedad civil. O sea,
los partidos políticos invitaban. Yo recuerdo que se hacían reuniones hasta con la gente de Fedecámara para los efectos. En los partidos podían haber incluso miembros de Fedecámara que eran militantes de los partidos políticos y no había la imposición aquella de los empresarios. Después fue que eso se distorsionó y comenzaron los empresarios a apostar con sus capitales a la inversión en los partidos políticos, y esto fue lo que destrozó institucionalmente. Y cuando los medios de comunicación mudaron su proyecto político para los medios y empezaron a acabar con los partidos políticos. Pero toda esa ensamblaje, toda esa estructura de poder que ansiaba la sociedad civil en esos momentos, la veían identificada en los partidos políticos, y por eso fue que se ganó tantos enemigos, y por eso fue que comenzaron a arremeter. Y entonces la industria de los medios fue una manera sumamente importante para los efectos de lograr esa misión de destrucción de los partidos políticos, porque los dueños de los medios querían, y no lo vamos a nombrar, pero todos sabemos quiénes fueron los que incidieron en todo caso en el desplazamiento de los partidos políticos. No voy a decir que no, también los partidos implotan porque la clase dirigencial se prestó también a las desviaciones que venían desde afuera, ¿me entiendes? Es decir, una serie de, por eso te digo, estaríamos todo el día hablando sobre esta cuestión de los partidos políticos. Pero lo que quiero decirte es que, fíjate, estas son instituciones. ¿Tú crees que los partidos, como lo digo yo en el artículo, están exentos de la severa crisis que vive el país? Si son instituciones políticas igualitas. Y cuando yo estoy señalando que son maquinarias electorales que pueden ganar o perder unas elecciones, eso trae roncha, eso trae a la atracción a que tú tienes que atentar contra esas instituciones porque te pueden desplazar de los medios del poder. Y en las transiciones, el estudio de los partidos políticos en las transiciones es sumamente importante, hermano. Es casi como determinar de que sin transiciones fuertes no hay, sin partidos fuertes no hay transiciones. Cada vez que hay partidos débiles, retornamos al autoritarismo. ¿Qué pasó en Nicaragua con la Chamorro? Gana las elecciones, pero los partidos estaban débiles, sumamente fragmentados, y habían partidos débiles. Y cuando vamos a dar el paso definitivo a lo que es la democracia, el paso de lo de allí, lo que fue y lo que va a ser, que es la democracia, los partidos no pudieron responder. Y sabe que es peligroso cuando hay un retorno de nuevo al autoritarismo, que fue lo que pasó y está pasando con Ortega en República Dominicana. No pudieron partidos, o sea, no hubo institutos partidistas fuertes. Te noto algo. Ayer salió un informe, no recuerdo, creo que el grupo de crisis, el Crisis Group, los 4 países más autoritarios de América Latina son, a saber, Cuba, Nicaragua, Venezuela y El Salvador, que es un país de un gobernante de derechas, está entre los menos democráticos y los más autoritarios. Y si te vas al norte, obviamente Donald Trump es la tapa del frasco en el autoritarismo, ¿no? Pero revisa, Juan Carlos, cómo están los partidos políticos. De allí tú puedes inferir, revisa los partidos políticos en cada caso. ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Cuál es el papel? Es que el peso del caudillo, el peso del autoritarismo se lleva a los partidos políticos. Y por eso los autoritaristas hacen lo que les dé la gana. Porque no hay instituciones fuertes, porque no hay organizaciones políticas estructuradas como los partidos políticos que puedan servir de antídoto para sus pretensiones absolutistas. Revísalo. El caso de Nicaragua es un caso muy importante y fundamental, porque el paso ya se estaba dando a la democracia, ya realmente la transición se estaba dando. ¿Por qué no se da? ¿Por qué no se dio
en Egipto, por ejemplo. Igual, porque no habían organizaciones políticas fuertes que pudieran soportar la democracia. Fíjate tú lo importante que son estas instituciones para los efectos de ejercer como sustento, como bases fundamentales para los efectos de que la democracia sea robusta, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, no hay partidos débiles, fragmentados, es difícil el paso que vamos a dar hacia una transición. Por eso es que la reinstitucionalización del país tiene que comenzar por los partidos políticos, definitivamente. No veo otra herramienta como no, la sociedad civil organizada es muy importante, pero estos son instrumentos importantísimos para los efectos que, como te digo, de la fortaleza de la democracia, y en consecuencia no podían dejar de ser más fundamentales o de la misma dosis de fundamentalidad para los efectos de construir una transición. Si tú no tienes partidos políticos fuertes, va a ser difícil, porque los factores de bloqueo y los factores de veto se van a activar en función de quienes tienen el autoritarismo en el país. Este es un andamiaje todavía, esto que no es democracia, lamentablemente tenemos que decirlo. ¿Cuáles son los elementos y los factores de poder que en un momento determinado te pueden bloquear una institución? Los tiene el gobierno, porque ese andamiaje político todavía está allí. Pero si tú organizas a las organizaciones partidistas, como te lo dije, como piezas fundamentales en el juego de las instituciones políticas, tú vas a tener con toda seguridad casi la pelea ganada para ir hacia una transición democrática que nos permita decir, ahora sí, vamos a unas elecciones y vamos a legitimar todo lo que hemos hecho para los efectos de decir, de hacer todo esto, porque es que la gente cree que de una vez esto ya es pan comido. Aquí te viene la reinstitucionalización, que es lo que se denomina la ingeniería institucional, la ingeniería electoral, la ingeniería constitucional. Tú tienes que velar qué vas a hacer con la diáspora, hermano. La diáspora, hoy en día, el actor político más importante para mí es la diáspora. ¿Y sabes por qué? Porque tú todavía no has dimensionado, porque están afuera, ese es otro país que está afuera. ¿Qué vas a hacer con ellos? Tú tienes que ocuparte y restaurar ese tejido social que se desprendió de la sociedad venezolana y que está deambulante, todo atomizado por allí, ¿no? Entonces, ese anclaje que yo denomino sociológico, tienes que conectarlo, y los partidos políticos son los instrumentos para hacerlo. Por supuesto que el Estado es que antes las instituciones los partidos políticos eran parte de la institucionalidad del Estado, y por eso los financiaban, y por eso se ocupaban de que los partidos fuesen robustos, fuertes, para que hubiese democracia que le servía al propio gobierno de turno, porque el que quería una buena crítica, los partidos te hacían ruedas de prensa donde señalaban los errores del adversario, no para destruirlo, sino para corregirlo, ¿no? Y eso formó parte de lo hermoso que significa la construcción de un partido político para soporte de la democracia. Bueno, Julio, un verdadero placer haberte tenido hoy con nosotros, bien pedagógica la conversa contigo, y nos vemos en la próxima oportunidad que sea bien cercana, que siga usted escribiendo esos articulazos, y aquí lo seguimos difundiendo. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Juan Carlos, a ti por la oportunidad. Muchas gracias.